Hola amigos, yo soy Karin, su profesora de español de idiomapro.com, la forma más rápida y divertida para aprender español. Hoy vamos a hablar de las diferencias entre muy y mucho. Así que ¡vamos! Recuerden chicos, si les gusta esta lección, no olviden suscribirse, comentar y darle me gusta. Entonces, empecemos la lección de hoy con hablar de mucho. Usamos mucho frente a un sustantivo. Recuerden que sustantivos son cosas o personas, tales como el dinero, la ropa, los libros. Todas estas cosas son sustantivos. Cuando ponemos mucho enfrente de un sustantivo, dice que hay una gran cantidad de esa cosa. Por ejemplo, yo tengo dinero. Yo tengo mucho dinero. Yo tengo hambre. Tengo mucha hambre. Yo tengo libros. Yo tengo muchos libros. Este árbol tiene hojas. Este árbol tiene muchas hojas. ¿Viste que hay varias formas? Por ejemplo, cuando mucho está frente de un sustantivo femenino, cambia a mucha. Si está enfrente de un sustantivo plural, añadimos una S. También podemos usar mucho después de un verbo. Cuando usamos mucho después de un verbo, puede significar que esta acción tiene una frecuencia alta o una duración larga. Él trabaja. Él trabaja mucho. Te quiero. Te quiero mucho. Muy fácil. Hagamos un poco de práctica. ¿Cuál versión de mucho deberíamos usar en las siguientes oraciones? Hace frío en Antártica. Hace mucho frío en Antártica. Hay gente aquí. Hay mucha gente aquí. Lees libros. Lees muchos libros. Tengo hermanas. Tengo muchas hermanas. Estudio para sacar buenas notas. Estudio mucho para sacar buenas notas. Me gusta la lección. Me gusta mucho la lección. Ahora hablaremos de muy. La buena noticia es que muy no cambia de forma. No hay una versión masculina o femenina. Siempre es muy. Usamos muy enfrente de un adjetivo o adverbio. Recuerden que adjetivos modifican sustantivos y adverbios modifican verbos. La palabra muy enfrente de un adjetivo o adverbio describe el grado o intensidad de algo. Ella es baja.
Ella es muy baja. Este pan está caliente. Este pan está muy caliente. Él baila bien. Yo bailo muy bien. Yo hablo lentamente. Yo hablo muy lentamente. Entonces, vamos a repasar. Mucho va enfrente de un sustantivo y usamos mucho para decir que hay una gran cantidad o número de algo. Tenemos que cambiar el final de mucho para que combine con el género y cantidad del sustantivo. Muy se usa enfrente de un adjetivo o un adverbio. Describe el grado o efecto. Vamos a ver cuánto has entendido con esta prueba final. Tú hablas muy fuerte. Espero que aprendas mucho con esta lección. Usain Bolt corre muy rápido. Debes tener mucha paciencia. Hiciste un trabajo muy bueno. Me acosté muy tarde anoche. ¿Cómo te salió el pequeño examen? ¿Ya entiendes cómo usar muy y mucho? Deja un comentario abajo con un ejemplo de cada uno. Entonces, amigos, muchas gracias por ver este video y nos vemos muy pronto en la próxima lección. ¡Besitos!